Bueno, seguimos trabajando sobre derechos humanos. Recordemos que en la ONU, cuando se forma la ONU, uno de los objetivos es la lucha o el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos, con el objetivo de lograr un mundo más pacífico, ¿sí? Un mundo más justo. La idea de la dignidad humana nace de que todas las personas tienen igualdad de derechos, igualdad de condiciones, y bien, los derechos humanos abordan eso, buscando la igualdad ante la ley, la igualdad ante oportunidades, como para vivir más pacíficamente. Bien, los derechos humanos en principio dijimos son civiles y políticos. Civiles y políticos, estamos hablando de la libertad de expresión, derecho a la vida, poder expresarme, poder tener mi religión, siempre que sea acorde, digamos, a los derechos de los demás, ¿no? Los derechos políticos tienen que ver con poder elegir a mis representantes o postularme para que me elijan, ¿sí? Y también uno muy importante que debemos saber en contexto de la dictadura, el tema del juicio justo. O sea, en caso de que se me acuse de haber cometido algún delito, que yo me pueda defender y el que me juzgue sea imparcial. Juicio justo es decir, que yo conozca todo el proceso, sepa cuál es la situación y que no se me declare, o sea, que se me declare culpable en todo caso luego de un juicio. Esto es muy importante porque lo vamos a ver cuando trabajemos a continuación el tema de la dictadura del 76. Bien, pero ¿son solamente eso los derechos humanos? No, también encontramos derechos sociales, económicos y culturales, porque como para llegar a la dignidad no es solamente necesario tener libertad, o poder expresarme, o poder practicar mi religión. También tengo que tener acceso a las oportunidades, es decir, al bienestar económico, cultural, que implica tener un trabajo, tener una educación, estar bien de salud. Entonces, por eso vemos que los derechos humanos están relacionados entre sí. Difícilmente, sin tener un bienestar económico, voy a poder aplicar los otros derechos, ¿no? Vivir dignamente. O sea, difícilmente. Se dificulta. Cuando no hay igualdad de oportunidades, es más complicado acceder a los derechos. ¿Son esos solamente los derechos humanos? No. Hay una tercera generación que hablamos de los derechos humanos universales, ¿sí? ¿Como cuáles? Como el derecho a la paz, al medio ambiente sano y a la no manipulación genética, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de que no solamente se trata de ser libre, sino tener una serie de derechos sociales, económicos y culturales, en todo caso derecho a la educación, derecho a la salud, ¿sí? Para poder gozar esa libertad. Y luego también, ¿en qué contexto? Porque yo puedo ser libre, puedo tener un trabajo, pero el medio ambiente en el cual vivo está totalmente contaminado y bueno, va a repercutir en mi salud, en mi vida, ¿sí? En mi vida y en la de las generaciones futuras, ¿no? Bien, tenemos que recordar esto, muy importante, quién debe hacer cumplir los derechos humanos, ¿no? ¿Quién es el garante? Los Estados miembros de la ONU son los que se comprometen como Estados a hacer cumplir, a trabajar para que se cumplan los derechos humanos. Entonces, son los Estados los que, mediante legislación o mediante instituciones, garantizan, por ejemplo, que no haya discriminación. Esos son los que se comprometieron, digamos. Los derechos humanos podemos decir que se cumplen al 100% actualmente, y no. Sinceramente, cuando decimos en nuestro país hay altos índices de pobreza, o sea, muchísima parte de la población, gran porcentaje de la población es pobre, quiere decir que no tiene los ingresos suficientes como para cubrir sus necesidades, o no tiene los medios, una vivienda digna, es decir, que tenga cloaca, acceso al medio de transporte, servicios, ¿sí? que esté
en condiciones de garantizar, por ejemplo, la salud de las personas que la habitan. Entonces hay mucha gente que actualmente y de siempre, digamos, históricamente, de nuestro país, no acceden a los derechos humanos. Esto no es algo nuevo. Nosotros, igual en este contexto, vamos a trabajar específicamente el tema de qué pasó, ¿no?, con la dictadura de 1976 a 1983, ¿no? Específicamente, los derechos humanos ahí, los de primera generación, los civiles y políticos, específicamente trabajamos ahora, fueron dejados de lado para lograr que la sociedad como que se discipline, ¿sí? O sea, que las personas que tenían distintas formas de pensar o de entender o cómo debía ser la sociedad, algunos pacíficos, otros no, por medios violentos, sus derechos fueron cortados, ¿no? Fueron eliminados. Uno en una dictadura no elige al que gobierna, se impone. Viene supuestamente a un proceso de organización nacional porque hay mucho desorden en la sociedad. Esa sería la justificación de la dictadura del 76. Pero en sí, ¿qué viene a imponer? Un orden que no tiene un consenso general, ¿no?, de la sociedad. Entonces, ese orden se impone por las Fuerzas Armadas, pero con un apoyo de algunos civiles también, ¿sí? Y ese régimen, bueno, no sale de una elección, sale de la decisión de ellos. ¿Y cómo lo impone? O sea, con el terrorismo de Estado. El terrorismo de Estado implica que haya gente que es torturada, gente que desaparece, ¿sí?, que no se sabe dónde está y muchos los continúan buscando, ¿sí? Son desaparecidos, puede ser por muchas causas, ¿no? Algunos, como dije, quieren imponer un orden distinto por forma violenta, pero no son juzgados, ¿sí? No tuvieron un juicio, simplemente se los hizo desaparecer. Y otros ni siquiera son violentos, simplemente reclaman por un mejor salario, por el boleto estudiantil, reclaman por alguna condición, o son conocidos o parientes de otro que reclama, entonces son desaparecidos, torturados. Y lo que acá se nota claramente, y ese es lo nítido, lo tan claro en relación a los derechos humanos, es que no tuvieron un juicio justo, ¿sí? Entonces, no tuvieron posibilidad de defenderse, no se les aplicó la ley y simplemente aparecen los cuerpos, se los van buscando y muchos aún continúan desaparecidos. En este contexto podemos relacionar derechos humanos, que son amplios, pero específicamente con la dictadura de 1976 al 83.